Buenas tardes. Primero agradecerles, profesores, la asistencia y la generosidad que han tenido por querer conformar este equipo. Y pues la idea es que a lo largo de este semestre, que ya les cuento un poco como los criterios, las restricciones, podamos avanzar en este tema, ¿sí? Me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Jesús Molina, yo tengo 20 años en la institución como docente, 10 de planta, y digamos que he trabajado no solamente en la parte catedrática, sino en investigación, y estoy vinculado a los programas de AP, de la maestría, y en alguna época también trabajé con APT. Eh, Quiero contarles cómo aparece esta responsabilidad y después un poco como cuál es la estrategia que se ha programado y para que miremos cómo podemos entrar a trabajar en conjunto, ¿sí? Eh, el director nacional hace aproximadamente mes y medio, el nuevo director, el profesor Pedro Medellín, en una reunión a docentes, me notificó, me preguntó si quería evaluar el programa de APT porque requería, según él, tomar decisiones de fondo sobre el mismo. O sea, entre los comentarios que pudo hacer, estuvo entre la conveniencia de mantener ciertas cortes en ciertas territoriales o decisiones que tuvieran que ver con todo el programa como tal, ¿sí? Yo lo asumí, nos dijo que estábamos encargados de esta propuesta el profesor Wilson Ladino, mi persona, y el profesor Mauricio Betancur, digamos que nos apoyaría como enlace a nivel nacional, como representante de los profesores en el consejo directivo. Esto fue faltando una semana para la terminación del mes de junio. Digamos que hubo el compromiso público de parte de él y la tarea que seguía a continuación fue tratar de, primero, armar un documento metodológico que espero les haya llegado a ustedes, de los cuales hoy podemos abrir un espacio para comentarios, para fortalecerlo, digamos, para perfilarlo mejor. Y la otra parte fue la conformación del equipo de trabajo. Entonces, para este equipo de trabajo me basé también en la base de datos que tenía el profesor Mauricio y en algunos profesores de mi entera confianza y digamos que he conocido su trayectoria y para lo cual los contacté. Dentro de estos profesores y que me contestaron y les envío un saludo y para que los otros profesores los conozcan, los menciono. Entonces, en la territorial meta, el profesor Omar Rey Anacona nos confirmó y sería como el profesor responsable, aunque me ha dicho que hay otros profesores que les interesaría vincularse. En la territorial Manizales, el profesor Jaime Mejía, que también está compartiendo con nosotros y al cual también le hago llegar un saludo. En Pereira, el profesor Oscar Lara, que no sé si ya está contactado, pero también hago el mismo saludo y el mismo reconocimiento. En Huila, el profesor Nelson Rincón, que veo que hay una asistencia, digamos, bastante grande, que saludo a los otros profesores y les agradezco la confianza y el apoyo como al proceso. En Cartagena está la profesora Yané Amparo Gallego, pero me dice ella que, bueno, la profesora Yané Amparo Gallego, pero tengo que confirmarla, digamos, por un correo que recibí, no sé bien si fue de ella, pero quedamos de confirmarla. Bogotá, la profesora Sandra Polo. En Cauca, la profesora Esmeralda Custoca, que tuve la oportunidad de, como profesor de maestría, conocerla y pues saber un poco las calidades y la responsabilidad que asume frente a los compromisos. En Antioquia, el profesor Ángel Emilio Muñoz, que también me comentó de la posibilidad que estuviera otra profesora y de la cual también saludo, que acá no tengo a la mano el nombre, la profesora en Santander, Esther Parra, que no la veo acá en las pantallas, la saludo, pero también me dijo que, dado el encargo de directora encargada, que podía tal vez nombrar a otra persona. En Boyacá está la profesora María Yesida Bella, que también tuve la oportunidad en la maestría de compartir con ella. En Tolima, el profesor Leonidas Quimbayo, a quien saludo, lo mismo que la profesora María Yesida. Y en Nariño, en Atlántico, no hemos conseguido los profesores, cosa que les agradezco. Entonces, digamos que esta fue una primera etapa, la conformación del equipo. Después yo hice, digamos, como los trámites para que a estas personas
de parte de la Dirección Nacional y la Subdirección Académica hubiera un reconocimiento. Yo hice unas propuestas o de reasignación de cargas, o de descarga docente, o dedicación exclusiva, y a los profesores de cátedra que tal vez se les reconociera al menos por el valor de una cátedra. Hay el inconveniente que me decían ellos que los recursos se los dejaron comprometidos, que hay pocos recursos, entonces lo que ellos dijeron era que a los profesores se les podía vincular por 2 meses y a los auxiliares por 3 meses, auxiliares que son estudiantes o practicantes, que digamos que apoyarán la parte del nodo local. Entonces yo también en un correo, digamos como evocando el compromiso con la institución, la solidaridad y la importancia que todos tenemos en el programa, yo les he pedido la posibilidad de que, independiente de estas condiciones que garantice la Dirección Nacional, que pudiéramos adelantar este trabajo, que es importante porque ya todos conocemos, y ahorita les quiero compartir ciertos hallazgos tempranos que he hecho sobre el programa, de la condición, digamos, la potencialidad de las condiciones también que tiene el programa de APT, razón por la cual, digamos, que yo también asumí esta labor de aventurarme, porque de todas formas es aventurarse, pero también un compromiso responsable y serio que siempre he tenido con los compromisos con la institución. Entonces, el equipo lo hemos conformado, ya hablamos con la Dirección Nacional, con la Subdirección, esto está en trámite, actualmente ya nos están vinculando 2 profesionales que nos van a ayudar acá en la sede central, no sé, les muestro la cámara, está Andrea y está Miller, que son egresados del programa de AP, digamos que parte del requerimiento que hice es que fueran personas que conocieran la institución, que manejaran, digamos, todo este tema de investigación y que manejaran soportes o programas informáticos y bases de datos. Y creo que eso también es importante para los perfiles que vamos a tener en las territoriales. Entonces, digamos que el equipo avanzamos, hubo una información que pedí desde el 2 de julio que está en la guía metodológica, que de verdad que, y a esto vamos ya de la segunda parte, cuál es la evaluación que pretendemos hacer, ¿sí? Y esa información paulatinamente me han hecho llegar alguna, pero hay otra que digamos que es importante hacer en las territoriales. Entonces voy a explicar como las propuestas de evaluación que queremos hacer al programa, ¿sí? Y renglón seguido un poco como cuáles serían como lo que se espera de parte de la sede central y de parte de la parte territorial, ¿sí? Entonces, la primera reflexión que yo hago en la guía metodológica que les comparto es que para que se evalúe un programa, primero tenemos que saber cuál es el propósito de la evaluación. O sea, qué queremos evaluar, digamos, cuando vamos a acercarnos a un programa. Entonces, lo que uno encuentra, y digamos como metodologías de administración pública de evaluaciones, es que hay evaluación de impacto, hay evaluación de resultados, hay evaluación de procesos, hay evaluación de gestión y hay evaluación de costos. Nosotros creemos que todos estos tipos de evaluaciones es importante adelantarlas y ya explico un poquito cada una de estas por qué, pero digamos, esas evaluaciones para qué servirían dentro del programa, ¿no? Ha habido una objeción, digamos, en este equipo que venimos conformando, y es que ya es suficiente las autoevaluaciones que se han hecho al programa, pero yo les compartí a ustedes en un correo, varios de los que están ahí, estas autoevaluaciones y qué es lo que uno encuentra en las autoevaluaciones. Primero, lo voy a decir así con respeto, pero también digamos, con cierta claridad, es que las autoevaluaciones se hacen para que se aprueben unos registros y unas acreditaciones, y se hace frente a digamos, unas instituciones externas. Pero tienen el problema, es que, digamos, como uno quiere esa pretensión, hay veces, y digamos en esto se nota mucho, no nos asinceramos. Entonces, la propuesta que estamos haciendo con esta evaluación y que quiero que quede claro es que vamos a hacer, comillas, una evaluación ácida. Ácida es que necesitamos conocer a fondo el programa, evaluarlo, para que podamos corregirlo o para que podamos tomar decisiones en relación con eso. Digamos que las autoevaluaciones, los 2 informes que yo leí, pues, ¿qué es lo que uno encuentra en términos generales? ¿Sí? Y después voy a llegar a los calificativos. Uno encuentra que hacen unas encuestas de percepción con los estudiantes, los egresados, los directivos, los propios empleados que están vinculados al programa. Casi que uno encuentra 2 cosas que están ahí como en la mitad, ¿sí? Una, y es que
el programa pasa, digamos, con una nota de 1 a 4, pasa con 3, ¿sí? Que eso no está mal si uno no tiene en la cabeza que la escala es de 1 a 5, sino de 1 a 4. Para yo traducirlo en mí, porque me confundí un buen rato, es como si de 1 a 10 tuviéramos 7, 5 en esas autoevaluaciones. Pero estas autoevaluaciones tienen una condición y es que tratan de verificar si lo que uno dice, que por ejemplo, que los profesores sí cuentan con calidad o que si el programa da las competencias para desempeñarse en el medio local, solamente verifica, pero uno nunca logra saber por qué se llegan a esos resultados. La propuesta un poco que yo quiero que compartamos es que nosotros averiguamos por qué estamos como estamos, ¿sí? No si estamos, o sea, es importante decir en qué estamos, pero también decir cómo es que llegamos a ser o a estar como llegamos a estar, para que eso quede un poco claro para poder corregir, porque si no uno, digamos que le queda un poco complicado llegar como a la corrección de eso. Entonces, el primer tipo de evaluación que quiero proponer, que la podemos hacer y que ya tenemos una información recolectada, es la evaluación de impacto, ¿sí? O sea, esta evaluación de impacto, ya en la autoevaluación han practicado encuestas a los empleadores. Nosotros queremos practicar las encuestas a los empleadores, queremos practicarlas a los egresados para saber cómo las SAP desde sus egresados están impactando, y la unidad de análisis ahí son las dependencias, y que ellos nos digan en las dependencias si están aportando qué competencias y frente a qué desafíos un poco deberían aportar otras competencias que no están realizando en este momento. Frente a esto estamos, digamos, y ya es otra parte que quiero conversar con ustedes, el instrumento para recolectar esa información. Esa es una primera variable del análisis de impacto. El segundo es el tema de la empleabilidad. O sea, necesitamos saber qué tanto, en qué lugares, en qué niveles, en qué tipos de vinculación están los egresados. Digamos que en esto la oficina de graduados nos dicen que ellos van a practicar una encuesta que va a ayudar a eso, pero nosotros también deberíamos avanzar un poco como en ese campo. Esa es la segunda variable que tenemos frente a esto. La tercera, el impacto, creemos, y acá retomando algo que ha dicho el actual director, es que el mismo mejoramiento socioeconómico de los estudiantes ya es un impacto que tiene el programa, ¿sí? O sea, quién entra y quién sale. Entonces queremos hacer una evaluación, ¿sí? Queremos hacer una evaluación de cómo entran, cómo permanecen en el programa y cómo egresan. Digamos que estos tres lugares que estoy diciendo, que dicen los empleadores, los egresados, uno que se me olvidaba la comunidad, son el programa, dos, la empleabilidad, y tres, el perfil socioeconómico del que ingresa, del que permanece y del egresado. Digamos que eso nos daría la primer tipo de evaluación que queremos hacer. Digamos que a nivel de, como se ha planteado el trabajo, hay un informe nacional que vamos a consolidar nosotros con insumos, digamos, de las territoriales, pero hay un informe por territorial. Entonces, cada territorial nos tendrá que, o tendremos que consolidar una evaluación de impacto por territorial, y en el caso de las territoriales también por CETAP, ¿sí? Sería como la parte ideal. La segunda evaluación es la evaluación de resultados. Esta evaluación es muy interesante porque parte como de una hipótesis, ¿sí? Y es que este programa ha crecido inercialmente, ¿sí? Y crecido inercialmente es que no ha habido propósitos de corta, mediana y larga duración, sino que ha venido creciendo de acuerdo a una demanda que aparece, digamos, en un municipio, en una territorial, pero que no ha habido, digamos, una apuesta de direccionamiento a mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? ¿Cuál ha sido como esa línea de direccionamiento del programa en términos de objetivos, metas e indicadores que han puesto por territorial y a nivel nacional? Hoy nos encontramos con una, digamos, como con una curiosidad, y es que en el plan de mejoramiento de infraestructura supimos que había una planeación en términos de cupos que se pretendían abrir para el programa, que en el 2000, creo que era 2015, eran 8.000 o 6.000, estoy de pronto acá mintiendo, y para el 2020 se pretendía que fuera el doble, o sea, deberían estar por ahí en 16.000, 8.000 y 16.000, ¿sí? Entonces, queremos saber, en esta parte de evaluación de resultados, cuál ha sido el direccionamiento que se le ha querido dar al programa, si lo ha habido, y que es como la hipótesis, y cuáles han sido los resultados.
Uno acá puede decir que esto es en términos básicamente de cobertura y de calidad, ¿sí? Pero en el contraste entre cómo ha sido proyectado, cómo ha sido dirigido y cuáles son los resultados, cuáles han sido las condiciones que se han generado para poder sostener este programa bajo los criterios de condiciones de calidad que se presentan en los registros calificados. Y en el caso de APT, que es un dato que ya les quiero compartir, APT fue en el 2012, obtuvo el registro para 7 años, pero el año pasado obtuvo acreditación de alta calidad. Y bajo esa acreditación de alta calidad, se supone que le dieron 4 años de acreditación de alta calidad, pero ahí mismo se renovó el registro calificado para otros 7 años. Yo tengo acá una discusión con lo que leí en autoevaluación y ahorita unos hallazgos que les voy a compartir, pues cómo se logró eso, pero eso es, digamos, como harina de otro costal, pero ahorita les quiero compartir unos pequeños hallazgos frente a esto que vamos mirando. Entonces, está esta evaluación de resultados con 3 líneas básicas, ¿sí? 3 variables básicas. 1, cómo ha sido direccionado. 2, cuáles han sido los resultados frente a ese direccionamiento. Y 3, cuáles han sido las condiciones que se ofrecieron y cuáles fueron las que terminaron lográndose para ofertar estos programas o este programa de APT, ¿sí? Entonces, esa es la segunda evaluación que me interesa que pudiéramos hacer a nivel nacional y a nivel territorial, ¿sí? Entonces, esta sería la segunda. La tercera es una evaluación de procesos, digamos que esta tercera y la cuarta que ya voy a mencionar, básicamente lo que hice fue consultar los decretos, digamos los lineamientos que tiene el Ministerio de Educación para apertura de programas, apertura de registros calificados y para acreditación de alta calidad. Entonces, estos procesos, y digamos que son más o menos 15 factores, pero yo acá los agrupé. Están uno que es el tema de la administración curricular, y es toda la administración de la malla del plan de estudios, ¿sí? El seguimiento, el diseño, todo esto. Otro es proceso docente, otro es proceso estudiantes, otro es proceso egresados, otro es proceso investigación, otro es extensión, otro es el tema de bienestar, infraestructura y otros que ustedes ahí pueden encontrar en la guía o en el documento que les envíe de lineamientos del ministerio, ahí casi que aparece, ¿sí? Nos interesa evaluar esto porque estas son las condiciones. O sea, para el Ministerio de Educación, la calidad es una pretensión de un estado óptimo de lo que se podría ofrecer entre un deseado y un actual de lo que está sucediendo. Y ellos dicen, más o menos lo que hay que entender por calidad es lo que se dice que se hace, lo que se hace efectivamente, las pruebas o evidencias de eso que se hace y el mejoramiento que se hace frente a eso. Entonces, nosotros, la intención es que miremos todos estos procesos, porque realmente estos procesos son los que nos dicen si hay las condiciones para que haya la calidad. Si no hay esas condiciones, pues vamos a encontrarnos con un hallazgo que les voy a compartir más adelante temprano, que todavía no está consolidado, de que tal vez los indicadores de calidad del programa actualmente, en términos comparativos con el promedio de programas a nivel nacional de formación profesional, no son los mejores. Entonces, eso ahorita más adelante lo comparto, pero un poco para decir esto de las condiciones, nos estamos ciñendo como a lo que tiene el Ministerio de Educación para mirar los procesos académicos. Sin embargo, el Ministerio revuelve tanto procesos académicos como gestión. Y nosotros preferimos diferenciar porque una es como lo que realmente acceden los estudiantes y profesores y la comunidad académica, y otros son los procesos internos de gestión. Y acá ya aparecen unas variables, y esta es la cuarta tipo de evaluación que proponemos, que es el tema de la planeación, los recursos, el personal, la ejecución, y hay un dato que no les envié en la guía, que lo encontré después, que ellos miran ahí también el tema del gobierno, o sea, cómo es que se gobiernan los programas, sus comités, las decisiones que toman estos comités, etcétera, ¿sí? Entonces, esta es como la cuarta evaluación que estamos proponiendo, ¿sí? Y una quinta, que es transversal, pero que digamos que recoge como el propósito también de mirar esta evaluación, es una evaluación que nosotros llamamos de calidad, ¿sí? Entonces,
la calidad, la primero que queremos mirar, en esta es una variable, es si el programa está acreditado a calidad y cómo lo acreditamos. Y estamos pidiendo los documentos que se presentaron al ministerio y los que el ministerio nos entregó como concepto para saber por qué no lo acreditaron como un programa de alta calidad. Es una primera variable que tenemos ahí, ¿sí? La segunda, y acá es donde ya tenemos un avance, pero lo estamos consolidando, es mirando en las bases de datos del Ministerio de Educación cómo estamos en los resultados de las pruebas Saber Pro, ¿sí? Y las pruebas del ICFES, ¿sí? O sea, estamos tratando de mirar frente a otras universidades y otros programas cómo estamos nosotros. Y esto es un indicador importante porque con eso es que nos miden y con ese es un criterio que salimos de la calidad que nosotros mismos nos hemos dicho, ¿sí? Entonces queremos saber eso. Y ya tenemos unos hallazgos que ahorita les compartimos, ¿sí? Hay un tercer indicador de la calidad, es que queremos saber cuál es el rendimiento académico de nuestros estudiantes. Entonces, pues hay unas bases de datos que ya también estamos ubicando y que ya tenemos algunos accesos, y es cuál es el promedio de notas que tienen los estudiantes de la carrera de APT, la queremos contrastar contra AP, ¿sí? Y queremos mirar si esto es coherente con los resultados pruebas Saber Pro. Y ahorita yo les puedo un poco compartir como los hallazgos primeros hallazgos que ya tenemos frente a esto, ¿sí? Entonces, esta es el quinto tipo de evaluación. Y una última es una evaluación de costos. O sea, hay una sorpresa con la que me he encontrado y es que acá no se sabe cuánto vale un cupo por estudiante, cuánto vale el cupo de un estudiante para el programa AP. Me parece que esto es muy importante porque pues de la inversión que se hace en algo, pues de eso también uno puede esperar calidad, ¿sí? Y pues hay unos datos que también uno va encontrando que digamos como que le llaman la atención y habría que consolidar todos los factores, todas las variables para poder calcular cuánto vale un estudiante. Acá entonces estaría el costo el costo docente, que es uno, el de viáticos, el de infraestructura, el de medios pedagógicos, pero hay que hacer un cálculo, digamos, aproximado, porque acá creo que hay una hipótesis, es que si ustedes le invierten poquito a un programa, pues no esperen los mejores resultados, ¿sí? O si le invierten harto, pues de pronto, aunque también hay estudios que dicen que no necesariamente el que más le invierten es el que tiene mejores calidades, pero esto es algo que nos debería aproximar a cuánto es el medio o el promedio nacional que le invierten a un programa y cuánto le estamos invirtiendo nosotros. Entonces, para eso necesitamos calcular, digamos, como el tema del costo del estudiante para APT y que esto varía según si es sedes capitales o si son APTs territoriales. Entonces, en esto también hay una profesional que nos está apoyando y que hemos logrado como coordinar con el equipo de APT nacional y el de mejoramiento docente, que es el de Nancy. Aprovecho para presentarla. ¿Sí? Y también está María Teresa, que ella nos va a colaborar en una parte metodológica que yo ahorita trato de explicar también como cuál sería como la intención con esto. Entonces, esto es como la propuesta, profesores, ¿sí? Esta es una propuesta que sin duda es ambiciosa, y es ambiciosa por dos elementos, por un programa que es tan grande que ya tenemos dos cifras, 12.300, 13.100 estudiantes más o menos, los que tiene hoy, 15 territoriales, pero es un programa que también tiene la condición de ofrecerse en las 15 territoriales y no sé en cuántos etapas, es parte de lo que tenemos que averiguar en el estudio, ¿sí? Porque digamos, tenemos tantos espacios que estamos interviniendo que realmente sabemos que funciona, pero no sabemos cómo funciona, ¿sí? Curiosidades pequeñas. Yo pedí también dentro de la información, y es parte de lo que creo que hay que pedir en las territoriales, cuáles fueron los criterios para abrir cortes en determinados etapas. ¿Cómo fue que salieron los etapas? También es una información que estamos tratando de levantar. Para también conocer cuáles fueron los estudios sociotécnicos que se hicieron para abrir las cortes. Y con estas, un poco después poder cruzar en resultados, tanto digamos, de pruebas Saber Pro,
como también poder cruzar esto con resultados de rendimiento académico, ¿sí? Y es parte de lo que queremos hacer. Entonces, digamos, estas son los 6 tipos de evaluaciones. Tenemos un gran desafío, o sea, no solamente el tamaño del programa, lo extenso del programa, sino también que tenemos solamente profesores 4 meses para hacer esto. Y esos 4 meses, y este es un desafío más grande, que yo los comparto con ustedes, y es que nos delegaron, que esta dirección nos delegó una responsabilidad que hemos pedido, y es que siempre acá se ha caracterizado por vincular a personas externas, en hacer contratos, ¿sí? en marcar cifras de pesos, pero no productos que nos sirvan a la comunidad académica. Entonces, para mí esto es una gran responsabilidad, digamos, asumirla, coordinarla y sacarla adelante. Y yo creo que ese debería ser parte del reto de todos nosotros, porque acá también nos están midiendo la calidad como académicos. O sea, realmente acá se echa mucho de menos que esta es la institución de la administración pública, pero creo que también nos están preguntando, y este es un desafío de esto que hagamos y una confianza que nos está entregando la actual dirección, si lo hacemos con calidad, creo que nos podrán seguir entregando otras confianzas. Si no lo hacemos, que es muchas veces lo que pasa acá, que todo se demora, porque esta institución es una institución que uno sabe cuándo empieza algo, pero nunca sabe cuándo termina, ¿sí? Entonces creo que estaremos faltando al papel que nosotros mismos reclamamos, pedimos, pero cuando no lo entregan, tal vez no sabemos cómo responder al mismo, ¿sí? Entonces es una responsabilidad grande. Si estoy diciendo estas palabras es porque también estoy pensando en todas las otras variables que en la SAP hacen muchas cosas difíciles de hacer y en momentos casi que imposibles, ¿sí? Pero ahí tenemos que lograr, profesores, con nuestro trabajo, que en 4 meses este proceso de evaluación de APT esté terminado o al menos ya a puertas de terminar, ¿sí? Compromiso con la Dirección Nacional es que en noviembre estamos entregando los resultados, ¿sí? Lo estamos socializando. La propuesta es que vamos a hacer o sea, creo que hay que hacer 3 eventos grandes, uno de la presentación a la comunidad académica, otro de un avance y otro el informe final. Pensaba, y es parte de lo que aparece en el documento, que lo podemos hacer en medio escrito y en medio audiovisual. O sea, yo creo que esto hay que facilitarle a la comunidad que sepa cómo estamos. Entonces, pues, si el director nos dijo, mire, es que el direccionamiento de esto fue porque queríamos entregarle parte al país de la descentralización, entonces eso creo que es importante que lo conozcamos. Y también por un elemento sencillo, es que en autoevaluación nos piden que conozcamos cómo está el programa, o sea, al conjunto de la comunidad. Entonces, profesores, esto es como la propuesta de evaluación. Hay hallazgos pequeños, y ya para entregar la palabra a ustedes, y digamos y hablar un poco los compromisos, la forma de trabajo y esto, hay hallazgos pequeños que hemos encontrado, ¿sí? Andrea ha revisado las bases de datos del Ministerio de Educación, ¿sí? Y ella trató de sacar promedio de pruebas Saber Pro para APT, para AP y promedio nacional. Trató de hacerlo desde el 2009 hasta la fecha, pero pues digamos que los datos no son todos consistentes y digamos que logró sacar del 2016 al 2019 en el segundo semestre. ¿Qué encontró acá? Es interesante. En pruebas Saber Pro, APT está por debajo de AP, ¿sí? Del programa presencial. Pero AP y APT están por debajo del promedio de la media nacional. O sea, estamos por debajo del promedio nacional. Las dos. O sea, para mí, con este primer indicador, que digamos todavía está en construcción, es preocupante. O sea, los dos programas están por debajo de la media. Y si fuera en términos de calidad, nos midieran solamente por eso, estamos por debajo de la calidad media que requieren las instituciones universitarias. Esto no hay que mirarlo desde afuera, sino hay que mirarlo hacia adentro. ¿Qué es lo que le estamos entregando a los estudiantes? Según un poco esto es el indicador. Nosotros estamos inscritos en un campo que es administración. Ojo que esta evaluación que estoy hablando es en competencias genéricas. No estamos todavía hablando con competencias específicas. Competencias específicas hay que avanzar
pero en competencias genéricas, que son las que debería tener todo universitario, estamos en este escenario, ¿sí? Hay algo que es llamativo, es que administración, que es el campo donde nos evalúan, está por debajo de la media nacional, ¿sí? AP, que es el presencial, está por encima, ¿sí? Y APT está por debajo de la media nacional y de los promedios en el campo de administración. Entonces, eso ya es un dato que uno va encontrando y acá le llama la atención y uno como que también empieza a fascinarse porque la evaluación también es un tema del conocimiento, o sea, lo que uno va descubriendo de lo que va viendo. Sin embargo, hay este otro dato que también lo quiero compartir, ¿sí? Que lo hallamos con otra base de datos que logramos, y es que el promedio del acumulado de rendimiento académico de los estudiantes de APT, a pesar de que tienen más bajo las pruebas Saber Pro, ¿sí? El rendimiento académico de su promedio semestral es más alto que los de AP. Entonces, el promedio de los de APT es 3.8, ¿sí? Y los de AP diurno y nocturno es 3.5. Entonces uno dice, pero ¿cómo así que tienen mejores resultados en pruebas Saber Pro los estudiantes de AP, pero resulta que tienen más bajo promedio académico? Y esto también sería muy interesante cruzarlo contra, es otra base de datos que estamos consolidando, contra evaluación de docentes, ¿sí? Para mirar, o sea, puede haber estándares que no estamos de acuerdo, y a pesar de esto, ambos programas conducen al mismo título, ¿sí? Para que lo vayamos mirando. Entonces, estos son datos, ¿sí? que uno va mirando, que va encontrando, que le llaman la atención, y seguramente otros que vamos a poder construir con ustedes en las territoriales tenemos. Bueno, digamos que estos son como dos datos, así que uno ya dice, la evaluación creo que sí vale la pena frente a lo que, digamos, los informes de autoevaluación han propuesto. Entonces, estos son, digamos, como las propuestas de evaluación, algunos hallazgos y finalmente los equipos. Y acá yo quiero resolver algunas dudas que me han dicho. Entonces, los equipos, básicamente se ha pensado que en cada territorial haya un profesor y un practicante o un estudiante de último semestre. Me han hecho la pregunta de cuál es, digamos, como la contraprestación que hay para los practicantes. Lo que han podido decir acá es que es por un periodo de 3 meses, porque, digamos, esto es una negociación, y en la negociación es como, denme, y ellos, es que no tenemos, ¿sí? Pero es como hacer factible esta evaluación a pesar de las condiciones adversas. Entonces han dicho, hay 3 meses que le reconocen a los practicantes o a los estudiantes de último semestre. Ellos me preguntaron que si tenía los nombres, yo dije, hay algunos, hay otros que no. Yo no le veo problema en que haya un concurso para seleccionar a estos practicantes o a estos estudiantes, con el requisito que sean los profesores o el profesor el que lo escoja, ¿sí? Porque se necesita alguien que uno pueda confiar y que sepa que va a hacer lo que uno, digamos, está esperando de ellos, o que pueda llegar a coordinar como los esfuerzos con esa persona, ¿sí? En relación con los profesores, lo que ya les decía, están estudiando la posibilidad de reasignar unas cargas para los profesores de tiempo completo, los que sean ocasionales o temporales, ¿sí? Para los profesores de cátedra, creo que hay el reconocimiento de esas 190 horas, o de cátedra 190 horas, pero eso está ahí en negociación. Yo no les puedo garantizar nada, profesores, yo soy un intermediario, yo les he hecho el llamado, ¿sí? Pero la cuestión es, a pesar de que esas condiciones no están, yo quisiera contar con ustedes, porque va a presentarse algo, y es que hay que entregar resultados, y acá entonces hay que tener como medio pie entre lo voluntario y medio pie entre lo que la institución les va reconociendo y les va formalizando. Entonces, eso ha sido como una de las inquietudes. Y otra es que hay profesores que en territorio me dicen que si pueden ser varios profesores que conforman esto, ¿sí? Yo les puedo decir sí, pero el reconocimiento solamente llegaría a uno de ellos, y creo que es importante tenerlo claro. Entonces, estos son como las coordenadas, digamos, iniciales. Si quiere, hacemos como una pausa o un intervalo de intervenciones, y después como miramos como cuáles serían tareas venideras al corto plazo, y también hablaríamos de cuál sería el mejor horario para poder reunirnos. Entonces, profesores, tienen la palabra. Les agradezco
la escucha y un poquito les pido excusas porque pues sé que fue demorada la intervención, pero creo que había que aclarar esos elementos, ¿sí? Entonces, profesores, los escucho. No sé quién quiera iniciar. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. ¿Está Profesor Jesús. Decimos el nombre y la territorial, profesores. Decimos el nombre y la territorial y la hacemos. Meta, listo. Vamos a hablar primero meta. Entonces, profesor Omar Rey, por favor. Sí, eso, aquí hay dos inquietudes. ¿Me escuchan? Sí, profesor, lo escuchamos. Primero, en relación pues, con la practicante. El practicante, aquí le están pidiendo la vinculación, ¿sí? Entonces, yo me imagino que hay que acelerar el tema de la resolución para vinculación del practicante, porque esta semana tienen que entregar los documentos para poder inscribir la opción de grado, ¿sí? Eso debe ser algo urgente, ¿no? Documento para vincular al practicante, que creo que es una resolución, porque tienen que entregarlo esta semana al área académica para poder escribir la opción de grado. Y la otra inquietud es la siguiente, Jesús y colegas. Está bien que hagamos la evaluación con los parámetros que nos ha dicho Jesús, pero en el caso de algunas territoriales como la de Meta, que son 6 departamentos, resulta que hay unos temas que pueden orientar esa evaluación. Uno de ellos es el tema fronterizo. Nosotros tenemos 4 departamentos que son frontera internacional y además tenemos una alta población indígena y además somos departamentos que fueron protagonistas en el tema del conflicto armado. Entonces yo he planteado que esa evaluación tiene que vincularse con alguna propuesta. La propuesta en lo concreto es que todas las territoriales son diferentes. Esa territorial tiene como diferencia esos temas que de alguna manera trazan el rumbo de la docencia, la investigación y la Sí, por extensión, favor. que son las fronteras, el tema étnico, el tema medioambiental. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos temas se ajusten, se vinculen como propuestas para tener una evaluación que además tenga una propuesta de llevar el APT hacia esos temas que son claves al desarrollo de aquí, de desarrollo de la territorial? Profesor, vamos a hacer primero una ronda de preguntas e intervenciones y después vamos como a las respuestas concretas, ¿sí? Entonces, profesores, escuchamos. Caldas. Profesor. Caldas. ¿Me escuchan? Escuchamos. Profesor Jesús, tengo como varias inquietudes. Bueno, primero, pues avalar este esfuerzo institucional por sacar adelante la evaluación de APT con todas estas características que tanto se requiere. Yo tengo las siguientes inquietudes, que son más de tipo metodológico. La primera pregunta es poder comprender por qué hablamos de 6 evaluaciones diferentes. ¿Por qué no hablar de una evaluación del programa y hacer una homologación de la metodología de tal manera que los distintos tipos de evaluación que ustedes mencionan se conviertan más bien en dimensiones o en variables, cosa que no terminemos duplicando una cantidad de esfuerzos porque cada una de estas evaluaciones va a requerir cosas en común, por ejemplo, el contexto, los temas de historia de la ESAP, etcétera, y no tendría sentido que cada tipo de evaluación lo hiciera por aparte. Esa es una primera pregunta. La segunda, también de tipo metodológico, es que usted nos menciona inicialmente evaluación de impacto del programa. Me parece fundamental que tengamos la claridad conceptual al respecto, sobre todo pensando en los pares o a quienes le vamos a presentar los resultados o quienes van a mirar este ejercicio, porque para hacer evaluación de impacto necesitaríamos algunos requisitos que yo creo que no tenemos. Uno de esos es poder tener una línea de base clara de la que partimos para poder medir los impactos. Y otro es poder tener el grupo de control
que permita científicamente demostrar que los impactos producidos de los que estamos hablando realmente son responsabilidad del programa como tal implementado y no por otra serie de circunstancias. Entonces, no sé si de pronto lo más correcto no sería hablar de evaluación de impacto, sino evaluación de resultados, en la medida que en donde vamos a mirar los cambios producidos por el programa es en los estudiantes, en nuestros estudiantes que ingresan, que egresan y el papel que ellos juegan posteriormente ya a nivel laboral. Esa inquietud la tenía con respecto a la evaluación de impacto. Y una tercera pregunta es si dentro de lo que se mencionó se contempla un aspecto que es muy crítico desde el punto de vista del análisis que nosotros hacemos aquí, y son las condiciones actuales de infraestructura, de conectividad, de logística, en las cuales prestamos el servicio, especialmente en los CETAP, porque vemos que en la mayor parte de nuestros CETAP esos mínimos no se están cumpliendo y pareciera que abrir o no el programa no dependiera principalmente de esas condiciones, sino de las voluntades, pero eso solito, que generalmente son voluntades políticas, ¿no? Y eso solito pues nos termina determinando una calidad no muy buena en el programa. Esas serían las tres inquietudes, profesor Molina. Listo, profesor, muchas gracias. Continuamos. Caldas. Buenas tardes, Territorial Cauca. Profesor Caldas, profesor Mejía, lo escuchamos. Buenas tardes a todos. Me parece que lo que el profesor Omar desde el META ha advertido tiene todo un símbolo en la evaluación del programa y que tiene que ver con el impacto, preocupación también del otro profesor. Yo creo que lo que Jesús está planteando es lo correcto. Esa es la metodología. Difícilmente podríamos tener una propuesta en noviembre de qué tipo de reemplazo de contenidos o de orientación en la gestión académica para reemplazar lo que tenemos. Entonces yo comparo. Profesor, se fue la señal. La orientación que Jesús Molina está dando. Y con base, ¿me escuchan? Sí, ya lo escuchamos. ¿Me escuchan lo que estamos diciendo? Lo escuchamos. Con base en los planteamientos de Jesús, deberíamos tener un informe en noviembre. El ubicar practicantes o el profesor que pueda recibir una retribución, lo podemos resolver administrativamente. Pero a mí me parece que desde ya debemos iniciar con lo que está planteando Jesús Molina. ¿Cuál es el posicionamiento y respuesta del programa en pruebas reales de saber y que aparecen en el ministerio? Entonces, ese dato es muy importante. Vamos a valorar el costo inicial de un cupo por semestre, pero sabiendo todas las restricciones, limitaciones de infraestructura, setups tipo tugurial, todo lo que se quiera. Sabemos también que tenemos problemas no solo de orientación del currículo, sino de la gestión académica, el apoyo. Entonces, Jesús, no olvidemos que paralelamente tenemos que estarle diciendo a la administración que rápidamente debe proveer áreas territoriales de apoyo reales de gestión académica. Le doy un ejemplo. Tenemos cerrado el CEDIM, tenemos cerrada la biblioteca. Eso no es de presentación para ninguna entidad universitaria. Le hago saber, trabajamos apoyos con contratistas, apoyos que se vencen en el mes de agosto, por ejemplo, en el caso de la territorial.
Esto no es para sacarle el cuerpo a lo que vamos a buscar entregar en noviembre. Es para reiterar que este programa está bien concebido en términos de contenidos, pero es un programa que adolece mucho del apoyo y la gestión administrativa académica. Porque digamos la verdad, yo acabo de mirar todos los datos proyectados, contratados los catedráticos, ya tenemos proyectados los viáticos, tenemos diseñado, digamos, la operación mínima y rutinaria del programa, pero nos hace falta dispositivos de valoración y de auditorías académicas para mirar el funcionamiento del programa en estos próximos meses y acompañar en noviembre un informe sobre el cumplimiento de metodologías, de guías didácticas, de guías cátedras por parte de profesores. Porque me parece... Profesor Mejía, se fue la señal. Parece sustancial que sí tengamos un corpus de presentación al programa. Pero, Jesús, te ruego que insistas en los puntos que ya pusiste. Listo, profesor Mejía, muchas gracias. Continuamos y ahorita recogemos y damos respuestas como las inquietudes que se han planteado. Profesores de otras territoriales. Territorial Cauca, profesor Molina. Esmeralda, ¿cómo estás? Te escuchamos. Bien, gracias, profesor. Un saludo para todos. Gracias, profe. Profesor, tengo dos preguntas muy concretas y estoy aquí con la doctora Lucilva Rodríguez, que es profesional de aquí del CETAP Cauca, de la territorial Cauca, donde ella nos va a comentar pues, sobre unos procesos adelantados aquí en la territorial con respecto a autoevaluación. Mis dos preguntas, pues una está dirigida a que tengo una confusión con respecto a lo que leí en la guía que usted nos envió, que nos dice que vamos a recoger información secundaria de 10 años atrás, teniendo en cuenta los registros académicos, y tú nos hablaste del último registro académico. Y la segunda pregunta está orientada a que ¿cómo vamos a hacer la evaluación en los CETAPs? Por ejemplo, en nuestra territorial tenemos 2 CETAPs nuevos, que es Rosas y Caldono. Entonces, se va a hacer la misma evaluación frente a CETAPs, por ejemplo, Miranda, que ya hemos tenido una corte de egresados, ¿cierto, doctora? Varias. Varias. El bordo ya vamos a tener, próximamente vamos a tener. Los otros CETAPs son nuevos, entonces, ¿cómo va a ser esa evaluación? Y con respecto al CETAP Popayán, que es con el que arrancamos, el de la territorial. La doctora Lucilva les va a comentar sobre lo que ha pasado aquí en la territorial, en ese proceso. Sí. Buenas tardes, doctor. Las demás territoriales. Sí, nosotros... Se fue la señal. Nosotros en la territorial... Se fue la señal. ¿Allí, doctor? Sí, ahí. ¿Sí? Profesor, nosotros hemos avanzado un poco en la parte de la revisión de los planes de mejoramiento, porque en el documento que usted envía o que nos compartió la profesora, no se menciona nada frente a la verificación de cumplimiento de esos planes, porque para el APT se hizo un plan de mejoramiento. Entonces, a partir de eso, hemos estado haciendo unos talleres los jueves con los profesores de planta y con los demás compañeros de la territorial Cauca, de lo cual, para este periodo académico 2019-2, varias de las situaciones que usted nos comparte en ese documento para ser evaluados, también los habíamos priorizado acá en la territorial. De allí que ya tenemos, por ejemplo, previsto el practicante que va a apoyar en el proceso. Por otro lado, quería comunicarle, y es que en ese equipo técnico que se va a conformar con la profesora Esmeralda y con el practicante,
identificar también el apoyo de una profesional que está contratada en la territorial, que es para adelantar el proceso de revisión de condiciones de calidad, tanto para acreditación como para registro calificado, o sea que esa persona ya está contratada. Otra sugerencia que sí quería comentarle, profesor, y que es importante en este momento de evaluación, es revisar el plan de riesgos. La ESAP pasó de tener, como por decir algo, 36 riesgos, ahorita a 100 y pico de riesgos, y varios de esos riesgos son transversales y tienen que ver con la parte de la ejecución del programa. Eso sería como una sugerencia. Gracias. Gracias. Continuamos. Profesor. Territorial Huila. Territorial Huila o Valle, perdón, uno de los dos. Huila. Por favor. Sí, Huila, por favor. Bueno. Buenas tardes. ¿Sí? Siga, profesor. Bueno, nosotros aquí en la territorial Huila, pues estábamos tratando de articular un equipo bastante eficiente, de pronto sugerirlo también a nivel nacional. Pues afortunadamente contamos con profesores ocasionales y dentro de su plan docente estamos acordando que parte de su ejercicio docente por la línea de proyección institucional, ellos nos ayuden a liderar unas líneas de investigación de manera sistemática, los profesores ocasionales, dado que pues son profesores que tienen más permanencia en la institución. También contamos hoy, tal vez por eso ve usted el apoyo numeroso, es que se está creando una asociación de egresados, de los cuales en su mayoría son profesores también de la territorial, y ellos voluntariamente pues nos están acompañando, y seguramente como egresados y profesionales que están en el ámbito regional, pues van a hacer un aporte muy importante de la medición del impacto y de qué ha pasado con nuestros egresados, y están aquí también. También tenemos ya al estudiante, que tenemos que buscar la forma como es la vinculación, y también, como decía la profesora del Cauca, tenemos una funcionaria de apoyo muy importante que nos va a ayudar a articular. Entonces queremos manifestar que aquí en el Huila pues vamos a hacer un equipo fuerte para apoyar eso. Una pregunta que hace un profesor es si pudiéramos saber cómo está la medición de las pruebas saber por territorial. Por ejemplo, cómo nos fue al Huila comparativamente con las otras territoriales y obviamente diferenciando con AP. Nos gustaría saber si es posible, profesor Molina, si con la relación con el director nacional se pudieran hacer al menos algunos encuentros regionales cercanos, por ejemplo que estamos con el Tolima, Nariño, Cauca, y al menos tener algunos encuentros regionales de evaluación de estos sectores antes de hacer un informe nacional. Alguien de aquí, un profesor, también quería hacer una intervención muy corta. Buenas tardes. Primero, pues, quisiera preguntar cómo hacer la evaluación de la evaluación que se hace hacia los docentes. Es decir, uno de los grandes déficits que tiene, o las diferencias que tiene de APT, es que la mayoría de los docentes de APT, digamos, tenemos digamos, ese fantasma de que yo paso al estudiante para que me califique bien, para que me programe, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cómo vamos a replantear esa evaluación que hacen los estudiantes de los docentes? Y dos, en la parte de bienestar, yo soy el representante de los docentes ante el Comité de Bienestar, pero digamos que es un ente colegiado de figura, porque igual solamente viene desde Bogotá trazados, digamos, los proyectos que se van a invertir, y en las territoriales como el Huila, digamos, se hace una actividad cultural de San Pedro para el primer semestre y una actividad deportiva para el segundo, pero no hay ninguna otra actividad que vincule a los egresados, a los estudiantes y a los docentes en el área de bienestar. Una revisión crítica. Esa es, digamos, cómo se fortalece realmente el bienestar en las territoriales. Bueno, esas son como sugerencias. Bueno, gracias. Ya. Profesor, muchas gracias. Dinamarca. Dinamarca, Valle. Sí, señor. Sí, Molina, es muy difícil no estar de acuerdo con lo que acaba de plantear Jaime Nelson y los demás profesores. Pero hay algo que es mucho más importante, se me ocurre, no solo está sucediendo
aquí dentro de las instalaciones de la territorial, que es por fuera, qué es lo que ha sucedido con los egresados, qué es lo que están haciendo y dónde están. Creo que ahí hay una parte absolutamente importante de lo que nosotros tenemos que hacer. Por supuesto que hay cosas administrativas que arreglar. Aquí, por ejemplo, no tenemos pagador. Aquí son 4 funcionarios de planta y los demás son contratistas. En fin, todo lo que acaba de decir Jaime es perfectamente cierto. Pero también tenemos que mirar qué es lo que está sucediendo con nuestros egresados y qué es lo que estamos proyectando para nuestros estudiantes. Y evaluar, por supuesto, si se está realizando algo. En el estudio que envía el niño, por ejemplo, hay unas conclusiones que realmente a mí se me ocurre que están un poco traídas de los cabellos. Porque si se habla de la mala calidad de los profesores, no es porque sean jóvenes o viejos, eso es otra cosa. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta justamente todo eso y saber fundamentalmente qué están haciendo y dónde están nuestros egresados. Es importante saberlo, porque es que desde la asociación de egresados tendrá que colaborarnos con esto, porque ellos tienen por lo menos los correos para poder encuestarnos y saber qué es lo que piensan de todos estos temas que nosotros estamos planteando. Gracias, profesores. Profesor, muchas gracias. Profesor Valle. Profesor Saúl. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Jesús Molina la invitación que me hace para participar en este proceso de autoevaluación que lo considero muy pertinente. Por lo tanto, nuevamente el agradecimiento. En segundo lugar, quiero expresar la voluntad expresa de parte de la Dirección Territorial del Valle del Cauca y de su equipo de colaboradores, académico, administrativo, financiero en general. Hay una gran disposición para participar en este proceso. Hay cierta preocupación en torno a la entrega perentoria de una información que luego es pertinente, es fundamental para este proceso de evaluación. Entonces sería interesante pues, tener en cuenta esa preocupación. Quiero preguntar acerca de las sugerencias que se hacen a la propuesta. Repito, El profesor no está escuchando. muy necesario. Me parece la propuesta del profesor Molina, me parece de evaluación, las modalidades de evaluación son necesarias. Ahora, alrededor de esta propuesta, pues es natural que surjan discusiones, que surjan contrapropuestas, en fin, todas las que surjan y que de alguna manera pues, pueden entrar en contradicción con lo que se ha planteado, en qué espacio pueden tener para que se realice una deliberación en torno a eso. Por ejemplo, yo le envié al profesor Molina unas sugerencias para tener en cuenta como temas o como variables, y entre ellas las siguientes. A mí me parece que esta evaluación debería servir para entrar a discutir y superar y comenzar a superar una fractura histórica académica existente en la ESAT desde hace mucho rato, y es la separación entre los procesos misionales. Esta fractura, desde mi visión, tiene efectos negativos en los procesos de formación e igualmente en la proyección institucional de la ESAT. Asimismo,
en esta evaluación debe contemplarse examinar el rol de los consejos académicos territoriales como escenarios de gobierno académico en el programa de APT. Asimismo, me parece pertinente, necesario, entrar a examinar la conexión entre el programa de APT y los desafíos que tiene o que plantea la administración pública colombiana. Y, ¿por qué no, conectado esto con los procesos de globalización? Bien, eso era lo que yo quería plantear en este escenario. Gracias. Pues, doctor, muchas gracias. Territorial. Tolima, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. No, ya habíamos confirmado por el interno que la pregunta fue aclarada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Continuamos. ¿Alguna otra territorial? Norte Santander. Luis Por Aralda. favor. Profesor Matajira, Norte Santander. Sí, ¿me oyen? Sí, escuchamos perfecto, profesor. Yo quisiera que, al igual que otras territoriales, están haciendo algunas sugerencias sobre el instrumento a aplicar. Me parece que es muy importante que, como usted lo dice, es una oportunidad de oro también para tocar algunos elementos de la malla curricular, si es posible, ¿no? El impacto que ha tenido, la pertinencia. Y de igual manera, me parece a mí que es importante hacer el debate un poco sobre el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje que manejamos acá en la ESAP. Uno encuentra en algunas etapas por las que yo tengo la oportunidad de viajar que hay colegas que manejan el rol algunas veces de profesores, otras veces lo manejan de tutores y otras veces hasta instructores. Entonces hay una simbiosis, ¿sí? Puestos a distancia, semipresencial, yo no sé, yo decía al otro día, profesor, ¿qué pasaría si le quitáramos los videoguías a los profesores? ¿Sí? 8 días. Pues eso generaría un caos, ¿sí? Entonces me parece a mí que sí es importante hacer una reflexión también y medir cuál es el modelo pedagógico para enseñar administración pública, ¿sí? Que es distinto a enseñar otras carreras u otras disciplinas. Me parece que eso es una oportunidad para evaluar eso y mirar el impacto que eso puede haber tenido en los egresados y en el perfil del administrador público. Esa es la mi aporte. Perfecto, profesor Matajira. ¿Otros profesores? Profesores, si ya terminamos... Buenas tardes. Diga, por favor. ¿Territorial? Doctor, quiero... ¿Territorial? Tolima. Tolima, sí, por favor. Tolima, doctor. Doctor, solamente una inquietud. Estamos como inquietos, queremos conocer cuál es el docente que fue seleccionado para apoyar este proceso desde la Territorial Tolima. Perfecto. Ya listo, ahorita te contestamos. ¿Algún otro, por favor, profesor? Listo, entonces voy a tratar de despejar algunas inquietudes y que pudiéramos mirar si podemos encontrar caminos de solución a vacíos que tiene la propuesta y que, pues, como toda construcción humana, pues es susceptible de mejorar, ¿sí? Entonces, lo primero es el tema del impacto. Creo que aparecen dos lugares encontrados, que si debemos hacer o no impacto. Creo que hay un punto de vista de un profesor que pide que explicite qué entiendo por evaluación de impacto. Yo entiendo que hay como 3 lugares y propone que mejor la llamemos evaluación de resultados. Yo entiendo que hay como 3 lugares desde los cuales se puede mirar una evaluación de impacto. Una cuantitativa, y requiere lo que es el profesor línea base y grupo de contraste, y digamos que eso no puede ser
digamos que si así se pide desde una metodología cuantitativa, no puede ser el criterio único que oriente una evaluación, entonces nunca se tendría porque no hay línea base. Entonces, digamos que nosotros necesitamos construir, y acá es donde está como el punto realmente que es una evaluación de impacto, es cuál es el efecto que una acción pública o una acción que se quiere evaluar ha generado sobre el entorno que ha impactado, que ha afectado, o sea, cuál es ese efecto que ha producido. Esto también se puede mirar desde una lógica cualitativa, y creo que nosotros deberíamos un poco orientarnos por esta lógica cualitativa, mientras que a mediano o largo plazo levantamos una línea base que nos pueda ayudar. O sea, preguntar en el entorno y en las entidades y en las dependencias qué ha hecho el programa y qué debería mejorar y qué están haciendo los estudiantes, yo creo que eso es una información que necesitamos levantar y que pues de pronto no tenemos la línea base cuantitativa, pero que también podemos desde una lógica cualitativa poder saber qué es lo que está pasando con nuestros egresados, qué están aportando los egresados y qué está aportando a través de ellos el programa frente a ellos. Y lo que yo decía en relación con los propios estudiantes, ¿sí? Cómo está impactando los estudiantes el programa. Entonces ahí, profesores, ¿cómo llamar a eso? Porque nosotros no podemos desentendernos del entorno y solamente mirarnos hacia adentro. Y yo creo que ese entorno, yo le puse la cajita, el título para llamar a la cajita impacto. Si encontramos otra cajita mejor para llamar a eso, yo estaría de acuerdo. Hasta el momento no encuentro otra cajita mejor, entonces yo propongo llamarle impacto. Dice el profesor que, ¿por qué hablamos de 6 evaluaciones, no de una? Yo en una parte del documento digo que es una evaluación integrada por estas 6 evaluaciones, 6 dimensiones. No tengo problema en que llamemos una sola evaluación a esto, pero sí creo que es importante frente a algo que me encontré con lo que aparece en el Ministerio de Educación Nacional. Es que ellos tienen muchos indicadores, pero uno no sabe para qué. Entonces uno va, cumple uno, cumple otro, pero la pregunta que uno termina haciéndose es ¿esto para qué y desde qué lugar evalúo o valoro esto? Entonces me parece que estas valoraciones que yo propongo o que digamos están en la metodología nos pueden ayudar a interpretar para qué estamos haciendo la evaluación. Entonces eso es como una respuesta parcial, transitoria, y que digamos que podríamos un poco afinar mejor frente a lo que nos plantea el profesor, ¿sí? Frente a la especificidad de lo que encontramos en cada territorial, profesores, yo estoy acá construyendo, porque me parece difícil los diferentes formatos que nos van a salir según cada territorial. Entonces, acá yo quiero, y les voy a proponer a ustedes que apliquemos la metodología que hacemos con los estudiantes, que armemos un plan de escritura. El plan de escritura es cuáles son los ítems que deben llevar todos los informes de todas las territoriales, de tal manera que cuando aparezcan 5 informes de 5 territoriales o del nivel nacional tengan los mismos ítems. Digo esto para lo que dice el profesor Omar en Meta, y es que podemos poner un ítem particular que llame especificidades de la territorial. Y ahí cada territorial nos aparecerá con un plus o con un, digamos, un déficit que pueda aparecer en particular en esa territorial. Pero entonces, un poco aquí avanzando, profesores, yo les voy a mandar un documentico para completar, donde armemos el plan de escritura, que es como lo que uno va en la tabla de índice de un informe a mirar qué ítems son los que tiene ese informe. Porque de otra forma, le disparamos a todo y podemos tener 15 informes distintos pensando y poniéndole el mismo título, ¿sí? Entonces, para que lo podamos un poco como sistematizar frente a eso, ¿sí? Entonces, frente al tema del practicante también que nos dice el profesor Omar, yo quisiera tenerle esa información, profesor, y más que tienen que empezar prácticas, pero yo estoy como a la deriva de si esto lo van a hacer por concurso, si esto va a ser las personas que yo envío, esto lo están tratando de solucionar. Yo les cuento, esto ha sido también una puja porque me garanticen las condiciones para poder hacer esta evaluación. Y digamos que en 2 ocasiones, una vez me jaló las orejas el director, yo hasta me puse un poco enojado internamente porque la manifestación no fue, pero ¿por qué no avanza? Yo le dije, pues yo he avanzado, sí, la metodología está hecha, pero si no hay equipo y no hay información, pues esto no se puede avanzar. Y hasta ahora un poco están contactando con los profesionales, espero que con ustedes, profesores, ya se hayan contactado, yo les pedí que se contactaran,
Y en el caso de los, digamos, de los practicantes o los estudiantes, estamos mirando, o ellos están mirando la fórmula en la cual se van a vincular. Entonces pueden ser practicantes, estudiantes de último semestre, creo que va a ser por un tema de estímulos. Pero esa es la información que yo tengo. Yo les pediría a profesores que por favor ustedes se comunicaran con la subdirección y pidan comunicarse con el subdirector. Y esa es una forma de presión para que un poco agilicen esto. Digamos, yo no crearles tampoco falsas expectativas, pero que entiendo que quieren tener claridad para poder iniciar y para de pronto decir si me parece esta oferta interesante o si no yo tomo otra que pueden estar, digamos, elaborando. Entonces, frente a lo que dice el profesor, ¿sí? Frente a lo que dicen de la territorial de Cauca, Lusilva, nos dice, es que estamos haciendo un proceso de autoevaluación y aparte de eso ya venimos avanzando, tenemos un grupo, pero aparte de eso tienen un contratista para acreditación y tienen un auxiliar, según le entendí, que está apoyando ese proceso. Yo le quiero comentar, Silva, yo estoy hablando con mejoramiento docente acá y un poco la conclusión que llegamos es que es mejor practicar dos tipos de evaluaciones distintas, las que presentamos como autoevaluación para el exterior, a las que presentamos nosotros como lo que yo llamo una evaluación ácida y realista. Eso no quiere decir, ¿sí?, que no nos podamos coordinar, pero digamos que en parte también el equipo docente que pretendemos escoger es porque requerimos unas calidades y digamos los profesores que están invitados es porque consideramos que tienen esas calidades. Yo no sé el contratista cómo fue seleccionado, ¿sí? No sé sus capacidades técnicas, desconozco completamente quién es él, aunque con esto no lo estoy tachando. Creo que nos puede apoyar, pero creo que hay que distinguir los dos procesos. Lo del auxiliar, si con el auxiliar puede cubrir la acreditación, autoevaluación, y también puede cubrir este proceso, perfecto. Pero si no, el trabajo va a ser exigente por las dimensiones que queremos evaluar y por toda la información que hay que procesar. Entonces, a ello sí creo que, y es importante que la persona que va a estar orientando desde la parte, digamos, docente, metodológicamente, el proyecto allá en las territoriales, el proceso, que la persona sepa que sí tiene las competencias, porque eso es, uno no hace equipo si no confía en las competencias y capacidades de quien está ahí. Pero lo que estoy diciendo es, si esto puede apoyar y fortalecer el proceso, perfecto, si no, también es importante diferenciarlo. Yo creo que ahí también hay que tener claridades, y pues esta es como la claridad inicial que puedo dar, y pues por eso estamos coordinando acá, y el director ofreció que los profesores podamos hacer esta evaluación con la autonomía del caso, y parte de la autonomía es también, digamos, como los perfiles del equipo. Entonces, en esto nos hemos cuidado que seamos docentes y eso es importante, ¿sí? Entonces, esa es como una aclaración, pero de todas formas estamos en un diálogo y pues en el diálogo uno puede ir iluminando otras alternativas y otras soluciones, ¿sí? Entonces, estamos, para el profesor para la territorial Tolima, acá es que tenía un archivo abierto, lo sigo buscando. No, es el profesor, equipo de trabajo de APT Tolima. Discúlpeme. Es Tolima. Está el profesor Leonidas Quimbayo, ¿sí? Entonces, para que se contacte con el profesor Leonidas, que es el que inicialmente nos apoyó y nos dijo que están interesados. Entonces, frente al tema, profesor, de la territorial Huila, frente a las pruebas AERPRO, esa información la estamos sacando, la está sacando Andrea, y yo creo que la otra semana ya la tenemos por territorial, ¿sí? Entonces, nosotros se la enviamos, nosotros vamos a hacer análisis paralelos, pero yo creo que es una información que tienen que tener ustedes para que puedan evaluarla. Sin embargo, también les digo, esto lo pueden sacar, ustedes pueden entrar al Ministerio de Educación Nacional, al ICFES, hay una base de datos general, digamos que pues tiene su complejidad,
porque esa base de datos viene por el 1 a 1 de los que presentaron el examen, pero digamos eso se puede hacer agregación de tablas y al final se puede saber cuáles han sido los resultados del programa en cada territorial y hay que sacar un promedio nacional para poderlas contrastar. Digo, nosotros le enviamos esa información la próxima semana, ¿sí, Andrea? Y lo otro es que ustedes también pueden ir, si quieren, irla construyendo, ¿sí? Pero entonces para que quede eso, digamos, ahí sobre el tapete, ¿sí? Frente al tema o sea, hay un tema de los egresados, de cómo se pueden contactar. Nosotros tenemos la base de datos que manejan acá, ya la tenemos también en las territoriales. Lo que pasa es que eso ahí, una situación que es un poquito delicada y es quién maneja los datos personales de los estudiantes y quién garantiza que esos datos no se ponen, digamos, como en un espacio público para que los usen para otros fines. Entonces, nosotros acá tenemos ya, hay un registro creo que es como de 9.000, 21.000 egresados, pero no dicen bien el programa. Hay otra donde sí está, eso se lo podemos compartir, pero digamos que eso también hay que colocarlo en función de unos propósitos que vamos a ir mirando en relación con también sería interesante que ustedes nos dijeran qué datos les parece importante tener y si nosotros los tenemos o qué tenemos nosotros y qué datos tienen ustedes para poder avanzar, ¿sí? Lo de la parte de la evaluación docente, nosotros tenemos acá ya también una base de datos, lo que pasa es que necesitamos consolidarlo, tenemos 2019-1, lo de la evaluación docente y el promedio de notas, ¿sí? Necesitamos hacer como un cierto histórico para saber cuál es la tendencia. Esa evaluación se la podemos enviar, pero creo que eso no es suficiente para la pregunta que hace el profesor. La pregunta que hace el profesor es que hay una cierta cultura académica donde hay un intercambio entre estudiante y docente que al parecer hace que las notas de los profesores sean altas y las notas de los estudiantes sean altas. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que llegar mediante la investigación cualitativa, ¿sí? ¿Por qué hay notas altas para estudiantes? ¿Por qué hay notas altas para docentes? ¿Y por qué hay notas tal vez bajas en pruebas Saber Pro? Pero necesitamos tener las evidencias para poder hacer ese juego de preguntas, ¿sí? Entonces, en eso, profesor, yo creo que esa es la parte de la construcción de los instrumentos cualitativos y el trabajo que va a hacer 3 encuestas, entrevistas y grupos focales que tenemos que hacer por territorial, y digamos que esta semana y la otra deberíamos concentrarnos en el esfuerzo de hacer los instrumentos para recolectar esa información. Digamos que hay 2 tipos de información que tenemos que levantar, la que ya está construida, que casi todas son bases de datos, y digamos registros, o sea, decretos, resoluciones, etcétera, y la otra que tenemos que levantar de los actores. Entonces, para esto, aprovecho para decir, vamos a evaluar a estudiantes, tenemos que hacer encuesta, tenemos que hacer grupos focales y tenemos que hacer entrevistas, pero acá no vamos a constatar, sino que vamos a interrogar es por qué se produce, por qué hay esa calidad, por qué salen estas pruebas altas o por qué salen bajas, por qué la gestión es así, por qué no es así. O sea, lo que vamos a centrar de la construcción del cuestionario, de esos cuestionarios para la entrevista, los grupos focales o las entrevistas, precisamente es el por qué, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tengan ahí presente en relación con eso, ¿sí? Lo que dice el profesor Saúl en el Valle, ¿sí? Eso me parece, o sea, él plantea 3 desafíos que son importantes, ¿sí? ¿Cómo se vincula lo que en otras universidades ya está vinculado? Y es la proyección, la investigación y la formación. Acá tenemos decanaturas y sus direcciones distintas para cada una, y cada una parece que van por su parte. Entonces, aunque nosotros recogemos esto en los procesos académicos, yo creo que hay que tener como en el horizonte cómo hacemos para que eso a nivel de gestión se vea en el resultado final que es el estudiante. Entonces ahí, profesor, yo creo que es como un llamado de alerta y tener ese criterio de mirar esta integración entre las funciones misionales de la escuela.
Eso es un elemento como que creo que decía el profesor Saúl en el Valle. La otra es el tema de el rol de los consejos académicos. También es muy importante, lo mencionaba yo en la gestión, pero esto es fundamental, cómo se está direccionando y qué decisiones se están tomando frente al programa, sobre todo en dos elementos que son fundamentales, que yo veo, ¿sí? Uno es la selección de profesores y otro la selección de estudiantes. ¿Cuáles son los criterios para permitir el acceso de estudiantes y de profesores? Y yo creo que ahí es muy interesante porque estos son hipótesis que uno tiene, pero todavía no las he filtrado para decir esto es para la metodología. ¿Quiénes son los jurados de un profesor? ¿Sí? Si es un profesor que es jurado universal, que sirve para todas las materias y para todos los campos, o el profesor si es experto en el campo que se está evaluando los profesores. Hay otro tema que es muy interesante que lo encontramos, yo hago parte del Comité de Mejoramiento Docente, es que hay concursos que son los requisitos distintos según las territoriales. Entonces, para uno piden que sea profesional y para otros sí piden que sea profesional en un tema específico. Y ya ahí ya estamos definiendo un perfil de quién es el docente en esa selección. Y yo creo que hasta ese detalle nosotros tenemos que llegar frente a lo que dice el profesor del papel de los consejos académicos, que también es muy importante llegar a evaluar, ¿sí? No sé, profesores, el modelo pedagógico, pues uno quisiera tener más elaborada toda esta propuesta, profesores, para que haya menos ruidos y para que haya más confianza en el proceso, pero digamos que el mismo proceso, el tiempo que le han dado a uno, pues son tantas variables que uno va avanzando también por trayectos. Hay una propuesta, nos pregunta un profesor, para evaluar la metodología, ¿sí? En esto hay este proceso, digamos que la propuesta es que va a haber un grupo de trabajo a nivel nacional, otro territorial, pero decidimos que había un consejo académico asesor. El consejo académico asesor tiene 3 subgrupos. Uno que es un grupo metodológico, al cual nosotros les vamos a estar pasando los instrumentos y los informes para que ellos nos digan, mire, hay inconsistencia en esto, inconsistencia en esto. Hay un grupo que es de lineamientos, que es el que nos está diciendo un poco desde lo legal, efectivamente esto se está pidiendo en el ministerio, faltó esto en el ministerio, etcétera. Y hay un grupo académico. El académico, la propuesta que tenemos, y esto entonces ya lo comparto con ustedes, profesores, es que haya, en este grupo académico tenemos ya uno que es como del nivel nacional. Ellos van a evaluar tanto la malla curricular, como las metodologías, como los módulos, como las guías de cátedra, que nos den unos conceptos, como si uno vinculara a unos pares externos para que dieran unos conceptos. Pero requerimos que en las territoriales también, y como digamos esta estrategia de evaluación va a ser por las áreas que tienen el plan de estudios de APT. Entonces hay una parte que es territorial, hay otra que es gobierno, o bueno, ustedes me corrigen, hay otra que es organizaciones y gestión, y hay como 6 áreas que tengo que clarificarlas, ustedes me pueden ayudar en eso, pero cada uno nos van a dar conceptos de esa línea, ¿sí? La sugerencia es que ustedes conformen por territorial también un cierto equipo que nos dé esos conceptos, ¿sí? Me decía un profesor y me pareció interesante, como también está el tema de la metodología y la metodología a distancia, que ellos conozcan otros programas donde dan esos mismos programas o programas afines con la SAP. Entonces, tienen que ser los profesores de las más altas calidades también, o sea, suponiendo que todos son de las altas calidades, pero hay unos con mayor formación, con mayor trayectoria, con tipo de escalafón docente, etcétera, que podrían servirnos a eso. Entonces, cada territorial, armar ese equipo asesor académico que nos permitiera evaluar eso, ¿sí? Y creo que eso nos va a dar algo que nos costó trabajo acá en Bogotá con el programa de AP. Nosotros nos duramos 4 años tratando de mirar la malla curricular, la metodología, etcétera, del programa, y casi no cerramos ese proceso. Entonces, acá lo que vamos a hacer es conceptos, vamos a darles ese nombre de expertos, un equipo nacional y un equipo por territorial. Entonces, la idea es que nosotros le vamos a hacer llegar un paquete a cada equipo nacional por área, y ustedes, profesores, allá en las territoriales, le hacemos llegar el paquete, tanto del plan de estudios, los módulos, las guías de cátedra, etcétera, para que ustedes evalúen
el programa de esa forma, para no revolver todo, porque si revolvemos todo y lo queremos hacer todos en todo, pues no vamos a concluir, ¿sí? Entonces, esa es otra de las preguntas, profesores, discúlpenme si se me escapan ya algunas, pero creo que ya ahí con esto hemos hecho como un cierto sondeo del tema, ¿sí? Hay un punto, digamos, como que tenemos que definir qué es el horario de nuestras reuniones. Yo propongo que sea semanalmente, ¿sí? A mí me parece bien este horario. No sé ustedes qué horario. Yo propuse los martes y los jueves. Viernes, sábado y domingo no los comprometí porque creo que son los días también de viajar a las territoriales, visitas, etcétera, ¿sí? Los otros días, pues digamos, también hay otros compromisos a nivel institucional. Con esto no quiere decir que es acomodar el horario de todos al mío, no, pero hay 2 días que son, me parece, claves, que pueden servir, que son el martes o el día jueves. Entonces, profesores, si les parece este horario, pues quedaría este. Si tienen otro, yo les sugeriría que ustedes manden el horario. Acá hacemos la estadística de los que estuvieron de acuerdo o no, día martes y jueves, los horarios, y entonces ahí planteamos las posibilidades más, digamos, las que más apoyo tuvieron, ¿sí? Entonces, eso sería como la propuesta de los horarios, ¿sí? La propuesta, profesores, de lo que les quiero plantear para la próxima semana, ¿sí?, es qué pudiéramos hacer con estas variables, ¿sí? En la guía metodológica aparece un cuadro. Entonces, el cuadro es por tipo de evaluación, aparecen las variables a mirar. Entonces, que pudiéramos construir, no sé si nos dividimos, no sé si todos nos ocupamos de esto, las preguntas que deberíamos hacer para poder aplicar 2 instrumentos, tanto la encuesta como las entrevistas, ¿sí? Las encuestas o las entrevistas. Entonces, por ejemplo, cojamos un ejemplo que es la de impacto. Entonces, en el impacto, ¿qué vamos a preguntarles a los egresados y a los empleadores? Entonces, ahí tenemos, según lo que mandé de lineamientos del ministerio, tenemos que constatar, uno, que el programa sí esté aportando a sus desempeños laborales. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer eso? Yo tengo unas preguntas ya elaboradas, ¿sí? Pero sería interesante que recogiéramos, los que nos queremos trabajar ese campo, toda la parte de las preguntas para la encuesta de impacto, ¿sí? Entonces, en esta encuesta de impacto uno puede preguntar, ¿hubo competencias de lectoescritura que le ofrecieron para el buen desempeño de su cargo? ¿Hubo competencias de comunicabilidad para el desempeño de su cargo? ¿Hubo competencias de manejo de tecnologías y herramientas tecnológicas para su cargo? ¿Hubo competencias profesionales? Estas son genéricas, ¿sí? Pero habría otra, y también frente al impacto, ¿sí? Ha impactado la formación, voy a colocar acá, de planeación, su dependencia. Habría otros campos donde podría, digamos, fortalecerse. Bueno, estoy diciendo acá cosas que todavía no tengo como la entera precisión para decirlas, pero la propuesta sería que esta semana y la próxima avanzáramos en construir las herramientas de recolección de información, de encuestas y de entrevistas. Esto creo que no lo podemos dividir haciendo subequipos, ¿sí? Entonces, los que nos interesa la parte más de impacto, de recoger cierta información. Entonces, este subequipo va a ser el cuestionario para las encuestas y para las entrevistas. Me tomo la libertad y me tomo el atributo de estabilizarlas, ¿sí? Si profesores, por ejemplo, la Territorial Valle nos enviaron 10 preguntas y esas 10 preguntas, 5 estuvieron cruzadas con otras que enviaron de la Territorial de Cauca y afines, entonces yo las afino, y otras que uno de pronto diga tal vez no, entonces las hacemos de lado, pero entramos en una discusión ya, digamos, por separado con los profesores del caso. Entonces, frente a esta propuesta es, si profesores ustedes en el correíto nos envían primero entonces el horario, ¿sí?, que les parecerán las reuniones. Segundo, en qué equipo de construcción de herramientas les gustaría estar.
en las de evaluación de impacto, otros podrían decir en la de evaluación de resultados, otros nos podrían decir en la evaluación de costos, evaluación de calidad, y no solamente decirnos, sino avanzar sobre esas variables. La guía metodológica tiene la ventaja es que ya tiene las variables que vamos a identificar y que vamos a valorar. Entonces, para que nos manden la información de cuál de esas evaluaciones les parecería, pueden estar en varias, ¿sí? Pero segunda, para que esta semana y la otra, entonces avancemos en la construcción de estas preguntas. Si quiere yo les mando un textico académico de construcción de preguntas, porque también eso depende cómo las vamos a cuantificar, ¿sí? Y eso puede ser un apoyo para el tema. Esa es la tarea que yo veo que estamos ahorita esta semana, esta y la otra siguiente, como que deberíamos avanzar, ¿sí? La construcción de estos cuestionarios, pero entonces para eso sí requerimos que el día de hoy a mañana ustedes nos digan en qué equipo están, para que nos pongamos a hablar entre los que estamos en cada uno de estos equipos para la construcción de herramientas, solamente para la construcción de herramientas de recolección de información, ¿sí? Y que avancemos entonces en mandarnos, digamos, como las posibles preguntas, hacer un banco de preguntas para el tema de tanto de la encuesta como el tema de la entrevista. Ese sería como el desafío de esta semana, junto a otra que ustedes también yo les iba a pedir, que ustedes en la guía metodológica al final hay un oficio, o sea, hay una parte donde dice información requerida, que por favor ustedes de esa información vean cuál es específica del nivel territorial para que la requieran. Sí, o sea, en la página, creo que es la página, ¿puede salir el informe? En la página de información, en la página, en la página 23, profesores, hay una información requerida en el informe, ¿sí? En la guía metodológica. De esa información que ustedes, es que no queremos duplicar ni poner a todo el mundo a trabajar, pero creo que es que nosotros oficiemos a la territorial sobre esa información, haciendo una salvedad que ustedes pueden agregarle, y es, señores territorial, si esta información ya la solicitaron del nivel central, haga caso omiso. Pero yo creo que esa información, que ustedes se tomaran el trabajo, profesores, de revisarla en detalle y solicitarla oficial, para que ustedes puedan tener la base de información para empezar a avanzar en sus análisis. Entonces, esto es como lo que yo tengo de trabajo de esta a la otra semana, la construcción de los cuestionarios, porque también tenemos esto, ¿sí? Tenemos que hacer aunque ya hay un cronograma inicial, cuando nosotros tenemos que estar ya aplicando los instrumentos. Se supone que el mes de julio, y podemos poner como plazo máximo la primera, segunda semana de agosto, tenemos que tener todos los instrumentos de recolección de información construidos, ¿sí? Con las variables que queremos dar cuenta. Pero también ya después tenemos que ponernos, y también para que ustedes puedan ir avanzando, qué instituciones hay en el territorio y a quiénes vamos a ir a entrevistar, ¿sí? Que es algo que eso sí requiere cierto esfuerzo. Sería interesante tener directores de entidades, tener alcaldes donde se imparten las ETAP y tener los gobernadores. Y ir haciendo ese puente de contactos que es como parte de lo que sería el papel de los nodos, y también el liderazgo que nosotros decimos líderes territoriales, decimos son los directores territoriales, que nos hagan ese puente para poder hacer, y también pues aclarar que son unas entrevistas en profundidad, ¿sí? Requerimos al menos media hora de hablar con los directivos de estas instituciones. Sería interesante poder tener, digamos, no podemos tantas porque eso es información que tenemos que transcribir, pero que tuviéramos instituciones del nivel nacional, del nivel departamental, del nivel local y del nivel local, donde se imparten los etapas, ¿sí? Entonces, profesores, yo creo que yo he hablado bastante, suficiente y mucho, les pido excusas, pero la magnitud de la tarea y las inquietudes pues dan para eso. Entonces escuchamos una última rondita de observaciones, de retroalimentaciones, y ya un poco para ir cerrando, que son las 4:50 y la reunión está programada hasta las 5. ¿Sí? Entonces, profesores, a la escucha. Profesor Molina. Señor. Siga, profesor
territorial Cundinamarca. Me preocupa que se esté planteando concursos para escoger el auxiliar. Nosotros conocemos bien la celeridad con que se realizan los concursos en la SAP, de tal manera que seguramente llega diciembre y no hemos podido escoger al auxiliar y eso sería grave. Profesor, sí, y sería interesante que de pronto, si ustedes pueden comunicarse con la subdirección y también un poco expresarle esta inquietud, ¿sí? Porque yo dije, yo no tengo ningún interés en escoger a nadie, ¿sí? Pero digamos que acá también hay una desconfianza hasta fundamentada de que hay personas que quieren meter a las personas conocidas o amigos. Y de esto no tiene nada que ver esto, pero sí entiendo como la prevención que tiene usted y esa misma inquietud la comparto yo. Entonces, profesor, no sé qué camino de salida usted vea para poder darle viabilidad o solución a eso. Pues en este caso, aquí específicamente, decía que un muchacho que ha presentado ya su trabajo de grado, que dio un muy buen resultado, es la persona que se ha escogido. Entre otras cosas, porque si esperamos a que los practicantes lleguen, ellos llegan a partir del 9 de agosto, ¿cuándo lo vamos a hacer? Esas son situaciones que es necesario considerar. Hay que mirar. Una cosa que quiero aclarar que yo generé la confusión, no solamente son practicantes, sino estudiantes que estén en último semestre y tengan las capacidades para hacer lo que queremos hacer con ellos. Entonces, pero sí voy a plantear de pronto los que me digan que ya tienen, si me mandan esa información de hoy a mañana, mejor, porque yo llevo todo el consolidado. Es que solamente me han confirmado como 3 profesores. Entonces, si me mandan todos, entonces yo puedo decir, mire, de estas 10 ya hay, y en estas otras 10 abran concurso. Se me ocurre a mí que puede ser una solución. Profesor. Listo, estoy completamente de acuerdo con usted. Listo, profesor. ¿Inquietudes, observaciones? ¿Sí? Sí, por favor. ¿Con qué? ¿Territorial? Con Esther. ¿Puedes repetir? Con Esther de San... Profesora, ¿cómo está? Bienvenida. Te he escuchado todo el tiempo. Profe Jesús, cuando hablas de que identifiquemos en qué equipo para lo de las preguntas, ¿a qué te refieres? Es que, profesora, cada dimensión, yo quiero agarrar esa propuesta de un profesor, cada dimensión que uno quiere evaluar del programa trae unas variables, ¿sí? Por ejemplo, en la impacto necesitamos saber empleabilidad, necesitamos saber, digamos, como aportes que hace el programa a las dependencias, necesitamos saber también qué cambios ha generado en quienes egresan del programa. Yo llamo a eso perfil socioeconómico, ¿sí? Pero para eso hay que construir, digamos, ya los instrumentos de recolección de información, es qué preguntas les vamos a hacer, por ejemplo, a los jefes de dependencias, o qué preguntas les vamos a hacer a los gobernadores o alcaldes. Yo quiero que hagamos 3 instrumentos, que es encuesta, que me parece que la podemos tabular fácil y eso supone preguntas cerradas, entrevistas, que eso da mucha información, pero también hay que cuidar eso porque si son muchas, después no hay cómo procesarlas. Y la otra es grupos focales que se pueden reunir y puede ser o sustituto de entrevista o puede ser un instrumento distinto, ¿sí? Entonces hay que hacerle los formularios de preguntas para esos públicos o para esa información que pretendemos recolectar. Entonces los equipos es, por ejemplo, hay profesores que estamos interesados en eso, Territorial Valle, Territorial Santander, Territorial Antioquia. Entonces estos 3 profesores, entre estos vamos a construir las preguntas para lo que llamamos la dimensión de impacto. Y cruzamos preguntas, o sea, ¿qué es lo que supone que vamos a hacer esta semana? Construir las preguntas, no las intercambiamos, digamos que las miramos como las que son las más pertinentes y tratamos de avanzar a la otra semana y ya tener un instrumento consolidado para hacerle las preguntas tanto de la encuesta como de la entrevista. ¿Sí? Profe, pero sería bueno una vez identificar cuáles serían, digamos, porque entonces todo, ahí, digamos, cuáles serían los grupos exactamente. Sí, exacto, sí. Y que entre estos nos pongamos de acuerdo como a la elaboración de las preguntas y digamos, Andrea podría apoyarnos un poco de la logística
para articular, o Miguel, para articular estos grupos. Si le parece. Yo decía si tú nos precisas desde allá, ¿cuáles serían exactamente los grupos para tener claridad? Es un poco eso lo que querríamos. Los grupos, las personas y las variables que hay que hacerle los instrumentos, ¿sí? Sí, exacto. Listo, profesora. Entonces eso lo hacemos y mañana por la noche o a más tardar pasado mañana ya le enviamos esa información. Pero sí es importante que ustedes nos digan cuál de esas dimensiones les interesa para la construcción de los instrumentos, por favor. Sí, de acuerdo. Nosotros, por ejemplo, ya escogimos el estudiante, en este caso te tengo que volver a escribir, yo ya te había escrito sobre él. No, listo, profesora, ya con ese dato ya lo proceso. Sí, eso era. Listo, profesora. Entonces, profesora, muchas gracias y pues seguimos aquí en la conversación. Profesores, ¿hay otra inquietud o cerramos? Claro, los compromisos, no sé si alguien nos puede decir un poco cuáles serían los compromisos para la siguiente reunión en que quedamos. Se supone que tenemos que avanzar todos. Y otra vez, profesores, profesoras, agradecido por el apoyo y pues no crea que no deja dar susto todo esto. Profesores, despedimos, cerramos. Entonces, profesores, les agradezco mucho el haber aceptado la invitación. Gracias por la asistencia, gracias por la puntualidad. Eso nos ayuda mucho y esperamos que en la próxima reunión estemos los mismos y digamos con los productos o los avances que nos hemos propuesto. También se me ocurre ahorita, vamos a socializar los resultados. Digamos, el lunes deberíamos tener algo consolidado para enviárselos a los otros grupos para que ellos puedan dar algún punto de vista sobre lo que hemos avanzado. Y entonces, profesores, muchas gracias, profesoras, muchas gracias, egresados, gracias, y personas potenciales que nos pueden colaborar, muchas gracias. Entonces nos estaríamos hablando el próximo martes. Profesores, gracias. ¿Listo? Listo, muchas gracias.